La lectura la tenemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, ¿por qué cosa? Porque sois fuertes. Todos van a decir, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, tenemos con qué defendernos. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, tenemos, hermanos, algo con qué contrarrestar todo aquello. No olvide que el Señor venció al diablo en la tentación en el desierto con la palabra. Tiene poder la palabra cuando la unción del Señor está en nosotros. Tiene poder la palabra cuando la gracia de Dios está en nosotros. Alguien dijo así y yo lo tomé y no siguió más. Dijo, donde está el Señor hay todo. Y yo creo que sí, donde está el Señor está la bendición, está la liberación, está todo. Y donde está Jesús, como lo tenemos aquí nosotros, tenemos todos. De manera que de este lugar vamos a salir enriquecidos. Porque el Señor, como dijo, Él lo tiene todo, pero hay que pedirlo. Él no lo entrega a nadie que no lo necesita. Si usted se encuentra débil, por cierto que va a ser fuerte si se lo pide. Si no tiene sabiduría, si usted se lo pide, lo va a tener. Si no tiene gracia, también se lo va a pedir. Si tiene temor de presentarse detrás de un púlpito, también pídalo y no va a tener temor. A veces, hermanos, nos sentimos muy mal cuando vemos multitudes ante aquello, pero no olvide, el Señor va a poner palabra y va a ser su fortaleza. El propósito de esta carta tenía un propósito. Y cada carta cuando llega, hermanos, a mí cuando me llega una carta a correo a mi nombre, la leo una primera vez y después la leo otra vez de nuevo. Porque cuando la leo así inmediatamente es como que algo no me funciona bien. Porque tengo inquietudes de saber qué es lo que dice. Pero cuando la leo tranquilamente me alegro. Porque hay muchas de sus palabras que me están ayudando a permanecer en el Señor. Y aquí es que el hermano, esta carta tiene, hermano, no solamente para vencer al enemigo, también para rechazar los errores éticos de la doctrina de los maestros falsos, que cuando la verdad se proclama y la mantiene, siempre se acercan para mostrarlo algo que cree que nosotros podemos admitirlo, sabiendo que no necesitamos más cuando el Señor Jesucristo está con nosotros. Los falsos maestros exhortaban a sus hijos. ¿De qué? Hermano, el apóstol exhorta a sus hijos que vivan una vida espiritual, una vida santa, una vida de comunión con Dios, que anden en verdad, que anden en justicia. Eso es lo que dice a través de la lectura que tenemos. Amén. Ellos están preparados para vivir victoriosamente. Es lo que está tratando de decirnos. Ustedes están preparados para vivir victoriosamente. Podemos decir esto. Estamos preparados para vivir victoriosamente. Eso es. Para vivir victoriosamente porque estamos en Cristo Jesús nuestro Señor. La Biblia dice que los padres de ellos conocieron al que es desde el principio. Estaban preparados para vivir esa vida victoriosa. Y luego dice, escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra, dice, de Dios permanece en vosotros. Y por último, habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. Nos sentimos felices de ver a tanta juventud ahora en este lugar. Tanta gente joven, tantos vencedores, tantos de los cuales, por cierto, con todo este movimiento juvenil, hermanos, podemos remecer a esta gente joven que está ciega y metida en los vicios de los cuales se pierden tempranamente o mueren de una forma temprana. Gracias a Dios por ustedes y esperamos que el Señor siga obrando de tal manera como lo ha hecho hasta el día de hoy. Dice, Juan dice todo en su escrito, vosotros sabéis la verdad. Y cuando dice vosotros sabéis la verdad, el hombre que sabe la verdad puede discernir la mentira, puede discernir el engaño, puede discernir aquel que quiere apartarlo del Señor, puede discernirlo todo.
El Espíritu Santo no solamente es para hablar en lengua, y que vale la pena hacerlo, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino habla a Dios. Es una fortaleza con una señal de las cuales no debemos perderla nunca. Eso debe estar presente desde el momento que la recibimos hasta el día de hoy. El que habla cuando recibió hasta el día de hoy, eso está como una señal de Dios que me da la autorización para predicar, para poner las manos sobre los enfermos, para traer a la gente a la luz tan admirable como es la del Señor Jesucristo. Encontramos en la Escritura, hermanos, a jóvenes que tuvieron victoria en el mal, tuvieron victoria en la idolatría, tuvieron victoria en todo. Y cuando hablo de esa manera, me refiero a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando tomamos estos nombres, el Nabucodonosor le puso un nombre de un dios idólatra, algo idólatra. Cada otro nombre tiene, hermano, el nombre de un ídolo o de algo que representa la idolatría. Pero el cambiar nombre no influyó en ellos, primeramente porque estaban preparados para enfrentarse a cualquier cambio que pueda producirse. Como también él aprendió el idioma, porque aprendiendo el idioma ellos podían conocer mucho más acerca de sus intenciones. Cuando aprendieron el idioma, habían razones y por qué velaron por ellos, para ver, hermanos, cómo se presentaban después de algunos días de pruebas que tuvieron. Primeramente, cuando Nabucodonosor creció, le faltaba gente importante para ponerlo en ciertos puestos, y él trajo de afuera estos jóvenes, de los cuales fueron distinguidos en todo. Entonces, para ponerlo en los puestos tenía que ponerle un nombre que estaba relacionado con aquellos ídolos, porque era la única manera que podían, hermanos, los otros verlo o obedecerle si es que era necesario. Pero aquí vemos algo más. En la palabra del Señor, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, los cuales fueron seleccionados. ¿Qué tenían él? Dice, buen parecer, enseñado, dice, en toda sabiduría, sabio en ciencia, buen entendimiento, y además idóneo para estar en el palacio del rey. Bueno, estos hermanos jóvenes tenían su nombre: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Cómo es la conducta de estos jóvenes estando fuera de casa? ¿Cómo es la conducta cuando están en la cautividad? ¿Cómo se sienten ellos? ¿No se sintieron, hermanos, indefensos? ¿No se sintieron con el ánimo de regresar? Porque la convicción que ellos tenían no empezó cuando ellos tenían 10 años. No olvide que la enseñanza en la gente joven empezaba desde niños. Y como empezaban de niños, tenían una convicción muy, hermanos, arraigada en la verdad plena de lo que es propiamente la palabra del Señor. Así nos dice la Biblia. Lo habían llevado cautivos, pero fueron fieles a sus principios. No cambiaron su conducta antes de la idolatría y el trato que habían recibido. ¿Por qué razón? Cuando encontramos en las Escrituras algo tan conocido de nosotros, la Biblia dice el gran mandamiento que Dios puso en ellos, y que lo decimos nosotros a viva voz: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás, dice, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre vuestro corazón y las repetirás a tus hijos. Ahí comienza. En estos jóvenes, no cuando ya tenía, como dije, 10 años más, no, al comienzo, cuando eran muy pequeños. Fíjese, la repetirá a sus hijos, hablará de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes. En todo momento estaba la palabra del Señor. ¿Podrían cambiar ellos
por encontrarse en un lugar de los cuales, por cierto, habían sido puestos en lugares tan importantes, no cambiaron de conducta. Y eso es lo que queremos decirle, amados en el Señor. La felicidad, hermanos, y el gozo que a ellos tenían no le dio lugar a ningún dios pagano. Nabucodonosor hizo una estatua. Ya empezamos aquí ya las pruebas para ello. Y mandó que todo el pueblo se pusiera de rodillas y adorase a su imagen. Y él dijo que al son de música os postraréis y adoraréis la estatua. Lo que el rey decía: si no adoran a mi imagen al sonido de la música, dice, no tendréis preocupación, no tendréis problema, no tendréis más carga. Eso es lo que él estaba diciendo, y eso también llegó a oído de los jóvenes. Todo lo que no se pueda imponer en este mundo, no podemos aceptarlo, aunque tenga ciertas melodías de las cuales, por cierto, puede cautivarnos. Sin embargo, no podemos aceptarlo por la sencilla razón que no somos personas que ignoramos los principios del Señor y que hoy día estamos basados en ellos plenamente. Además, la Biblia nos habla que estos tres jóvenes tenían convicción para permanecer fieles, dice, a lo que ellos creían. ¿Qué era lo que ellos creían? ¿Qué habían escuchado o qué había dicho Moisés acerca de esto? La Biblia dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. De manera que ellos no iban a optar por desconocer lo que algo ya se le había dicho en sus comienzos. Quizás esta es una voz de alerta para todos ustedes en este momento, que tienen que enfrentarse en el trabajo con tantas cosas que a veces, hermanos, daña lo que realmente usted mantiene vivo en su corazón y que no lo puede negarlo aún sin palabras. Y aquí encontramos además, dice, no te inclinarás a ella. Ellos poseían, ¿qué cosa? Un carácter firme, lo cual era necesario para permanecer fiel a la palabra de Dios. Ellos rechazaron, hermanos, y no se inclinaron ante la música ni ante el ídolo. No se inclinaron. Tenemos como Pablo o Juan escribe, vosotros mancebos sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros. De manera que lo que hoy día se ha establecido en ustedes es que son gente fuerte y que la palabra de Dios está morando en ustedes. Bien, tenemos que hablar acerca de estos tres jóvenes que rechazaron, que no hincaron su rodilla ante el ídolo o ante el Dios vivo. Estos tres jóvenes rechazaron ante el ídolo, aleluya, delante del rey. ¿Qué podríamos decir nosotros ante el rechazo? Yo podría decir, gloria a Dios, alabado sea el Señor. No estaban junto a sus padres, podrían haber tomado su libertad como jóvenes, pero lo que el comienzo de ellos estuvo en boca de sus padres, eso los retuvo, hermanos, para mantenerse leal al Señor. Así es, Señor. Además de eso, encontramos que ellos, aquí nos dice así, desde el comienzo, ellos sabían en quién habían creído y estaban convencidos que lo guardaría el Señor por su fe, que habían depositado en Él. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, sabemos que Él nos va a guardar. No lo dejó solo allá en la cautividad.
Dios es omnipresente, omnisciente. Dios también estaba ahí en todo lo que estaba aconteciendo. Y yo creo que donde quiera que nos encontremos, Dios siempre va a estar presente. Por eso es que Juan escribe, dice: escrito a vosotros, padres, porque conocéis, habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito, dice, a vosotros, jóvenes, porque soy... Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido, que dice, al maligno. Juan los declara vencedores. Los declara personas que no han sido ya el instrumento ni alcanzados por el mal. Y eso debe ser para nosotros y para ustedes lo que deben mantener, porque el espíritu que hay en ustedes es para lograr atraer mucha otra gente joven. El Señor Jesucristo necesita instrumentos, hermanos, para cumplir sus propósitos divinos. Él, como soberano, hermano, se propuso ungir y usar instrumentos en las manos, en sus manos, para deshacer los planes diabólicos. Él necesitaba a estos 4 jóvenes ahí, para mostrar que a través de estos 4 jóvenes Él iba a mostrar su gloria en medio de la idolatría, en medio de los temores, en medio de todo. Dios iba a mostrar su gloria. Estos 3 jóvenes no hincaron, hermano, su rodilla ante el ídolo. No lo hicieron. El Señor Jesucristo necesita, como digo, instrumentos. Usted puede ser el instrumento en las manos del Señor. Alguien me estaba contando a mí que un joven de ahí del lugar de Wynn, dice que donde trabajaba, él le entregaba siempre porciones de la Biblia a los jóvenes. Y en una de las convenciones dice que llegó con 10 jóvenes de ese lugar. Y eso es glorioso. Sadrach, Mesach y Abednego fueron traídos delante del rey, y habló el rey y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? Os podréis, dice, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego. Y dice: ¿y qué Dios puede librarlo de mis manos? Vea usted el desafío que hace. ¿Quién puede librarnos? Dice: de mis manos. Estos 3 jóvenes dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Pero luego dice: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Le hablaron a ellos con el idioma que ellos mismos le enseñaron. Le hablaron de esa misma manera, pero en el idioma que le enseñaron pudo expresar lo que era su Dios. Y el desafío: no lo adoraremos. Creo en el poder de Dios. Sé que te está presente. Sé que vive en vosotros. Sé que lo que habéis hecho hasta el día de hoy con los presidentes y líderes que han tenido ha sido porque el Señor ha estado presente en todo. Estamos siempre considerando qué va a pasar con estos jóvenes, qué va a ocurrir. Entonces dice la Biblia que Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres vigorosos, hermanos, que tenía en su ejército
para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Yo no veo que ellos dijeron no nos echen en ese lugar. No veo que se opusieron, se entregaron, porque su confianza estaba en que Dios lo iba a librarlos. Y fueron, dice, echados dentro del horno de fuego ardiendo. Al estudiar la palabra de Dios y contemplar lo que ya conocemos muchos de nosotros, y contemplar lo que ha sucedido y lo que puede suceder también en el mundo de hoy, he comprendido que las guerras actuales nuestras no son otra cosa, hermano. Son en otros, por cierto, países y naciones. Pero también, hermano, se extienden las consecuencias de todo aquello a países más pequeños y que no tienen también, hermanos, lo que otros tienen para vivir una vida mucho mejor. Pero una batalla en la cual, hermanos, realmente está en Cristo y el anticristo. Los que se oponen a Dios hacen su obra, fíjense, con gran celo. Todos aquellos que se oponen lo hacen con gran celo. Son bien activos, nunca están quietos. Si ellos lo hacen de esa manera, ¿por qué nosotros también bajo la unción tenemos el mismo espíritu y podemos hacer la obra sin descansar? Porque el gozo, la alegría que uno tiene es cuando ve a alguien salvo y rescatado de un lugar donde realmente se estaba perdiendo. La juventud de hoy día está cayendo en este mundo con todos esos grupos de rock y tanta otra cosa que hay. Y acuden multitudes, pagan el precio que ellos piden, saltan y brincan tras esa música. Y nosotros, hermanos, tenemos que poner una atracción en lo que predicamos, en lo que cantamos y en lo que enseñamos. Una atracción que tiene el poder de Dios. No quisiéramos presentarlo en público para ser rechazados, sino que queremos presentarnos para ser aceptados por lo que predicamos, por lo que enseñamos y por lo que vivimos. Tenemos toda esa gente hoy día que ha caído en eso. Espero que esa música no esté en nuestras casas en grabaciones, porque no es bueno. Y si tiene alguna, tenga la del Señor. Y ahí se ve mucho mejor. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos creyentes que viven una vida de tibieza, indiferencia a su propio Dios. No hagamos aquello, hermanos, mirando lo que otros traen multitudes que se van perdiendo. Miremos a nuestro Dios y va a traer multitudes. Yo no creo que la voz en el desierto se va a quedar con esta cantidad de jóvenes. Van a ser muchos más. Muchos, pero muchos más. Muchos más, hermanos. ¿Qué pasó? Cuando el rey se informa o él va, se espantó. ¿Qué fue lo que vio en el horno? Y dijo a lo de su consejo. Porque había un varón que ellos no lo tomaron y lo pusieron adentro. Este entró cuando, hermanos, o sea, este ya estaba cuando ellos entraron. Y aquí dice la Biblia, amados hermanos, que nos habla, y él mismo dice, hablando acerca de esto. Dice, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos dijeron, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante, dice, a los hijos de los dioses. Vea usted cómo él descubre que no están sufriendo ni un daño. Y en eso el Señor Dios Todopoderoso está mostrando su gloria ante aquel Dios que a él había levantado
y que tenían sentencia de muerte a los que no se arrodillasen o le adorasen. El Dios de toda la gloria muestra su gloria en estos tres jóvenes. Ellos fueron allá, llevados allá, porque el Señor a través de ellos iba a mostrar su gloria, como también lo mostró a través de Daniel, cuando fue puesto en el pozo de los leones. Aleluya. Daniel no era un domador de leones, pero cuando él entró, ya el Señor estaba ahí. Gloria a Jesús. Fíjense lo que dice cuando el profeta Isaías escribe con respecto a ciertas cosas que pueden acontecer. Dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo Israel, no temas, porque yo te redimí, te he puesto nombre, mío eres tú. Cuando pase, dice, por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el río, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque dice, yo estoy contigo. De manera que era Dios mismo el que había entrado para estar con esos jóvenes. Dios había entrado ya cuando llevaron a Daniel en el pozo de los leones. Dios llega antes que nosotros para alentarnos, para darnos ánimo. En el tiempo cuando estaba el avivamiento, muchos grupos eran llevados completos, presos, y los ponían en un calabozo. Pero los hermanos nunca guardaron silencio. Ellos empezaron a cantar y a alabar al Señor. No hubo un terremoto para ellos, pero sí ellos empezaron a temblar con las alabanzas. Empezaron a sentir que había un poder en ellas. Se dejaba sentir que lo que estaban cantando tenía un fundamento. Había una cosa firme y segura, y salían a sus casas nuevamente. Si usted lee la historia del hermano del avivamiento en el lugar de Valparaíso, cuando comenzó en la calle Retamo en aquellos años, los llevaban delante de los jueces y no los podían condenar. Los trataron que estaban locos, que estaban fuera de sí, pero esa locura, hermano, ellos no la entendían. Hay muchos que no entienden el gozo del Señor en nosotros. Cuando la gente danza, cuando la gente alaba, cuando alza sus manos, cuando alza la voz o se escucha un aleluya, la gente no lo entiende, no lo comprende. Hay que vivir en el Señor para que ellos nos entiendan a nosotros por qué alabamos al Señor, el por qué estamos tanto tiempo aquí, el por qué siempre estamos alabando y glorificando el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean lo que dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Si nosotros miramos, Salvador salva, cuida y nos atiende. Pero yo quiero decir algo más. Tengo aquí, Jesús dijo: no os dejaré huérfanos. En medio del fuego, en medio de la prisión, Él anda con nosotros. Recién se dijo que estaba Pedro en la cárcel y cómo lo rescataron. Un grupo donde estaba María y otro joven más con las oraciones. El rescate que hace la oración cuando estamos unidos. Dice, cuando pedimos una sola cosa, ahí estaban pidiendo a alguien nomás, y ese era Pedro. Bueno, tenemos algo más que decir y es bueno que nos demos cuenta. Ellos les fueron cambiados sus nombres, ocuparon puestos importantísimos, hablaron el idioma de ellos. Si nuestro obispo no supiese el inglés, no podía interpretarlo a ninguno de los que vienen de afuera. Entonces conoce el idioma de ellos, sabe expresarse y sabe llegar a través de aquel intérprete a cada uno de nosotros. Bueno,
Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habla y se hace oír y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervo del Dios Altísimo. Vea lo que dice. ¿Siervo de qué cosa? Del Dios Altísimo. Dios mostró su gloria. Él reconoce que son siervos no de un ídolo, sino del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Ellos tuvieron que pasar por eso para que Él reconociera y para que la gente creyese como Dios los salvó. Dice: siervo del Dios Altísimo. Y le dice: salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Y el rey y todos los que estaban lo miraban. No estaban sus ropas quemadas. No había olor, hermano, a la humareda que puede haber ahí. No había nada en ellos. Estaban íntegros, como lo habían echado al comienzo. Así dice que ellos miraron, consideraron qué es lo que pasó. Ni siquiera sus cabellos se habían quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. El rey dijo en estas palabras que entregaron, dice, sus cuerpos antes de servir, adorarse, dice, a dioses, dice, a otros dioses que su Dios. Un ángel los libró. Estas son palabras de Nabucodonosor. Reconoce en esa manifestación la gloria de Dios. Y él dice, lo repito una vez más, el rey dijo que no entregaran sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. Y él dice, un ángel los libró. Vosotros sabéis la verdad, hermano, y podéis discernir todo. Y espero que el Señor muestre su gloria en todo lo que hacemos, para que así conozca la gente que la voz en el desierto tiene la verdad plena y que no la ha mezclado a través de estos 44 años y que seguirá con esta verdad. La verdad nos abre camino donde todos la cierran. La verdad da a conocer al verdadero Dios. La verdad remece los cuerpos. La verdad hace temblar. La verdad, hermano, moverá este país. Hoy Dios se está moviendo entre su pueblo. ¿Por qué razón se está moviendo? Porque estamos en el tiempo más peligroso, peligrosísimo. El enemigo nos acecha. La idolatría está aumentando cada vez más y más y más. Y es aceptada por la gente por su vestimenta, sus atractivos. Pero todo eso está vacío, no tiene la gloria de Dios, no tiene nada. Pero nosotros sí podemos expresarlo. Porque ese Dios no está lejos en nosotros. Él vive en nosotros. Gloria a Jesús. Jesús no ha dejado a su pueblo. No ha dejado a su amada iglesia que ande sola. No la ha dejado. No. La iglesia está en Él y Él en nosotros. De manera que no nos ha dejado solos. Además, hermano, el mundo está lleno de malicia, de carnalidad. Esta atmósfera mundana, pagana, diabólica, es donde el Señor, hermano, realmente puede manifestar su gloria a través de su iglesia. En medio de este paganismo, en medio de toda esta religión, en medio de toda esta confusión, Señor, ayúdanos para mostrar tu gloria. Ellos pudieron cambiar los nombres de estos tres jóvenes, pero no pudieron cambiar su mente y su voluntad para adorar y rendir culto a un Dios pagano. Imposible. Ahora yo quiero decirles, amados hermanos, el fuego donde ellos cayeron no los desató. Porque ese era un fuego, hermano, no de Dios. El diablo no los va a desatar.
el que lo desató, el que entró ahí. Porque si el fuego donde lo pusieron a ellos desatarse, tendríamos que necesitar ese fuego del diablo continuamente. Que venga ese fuego para que lo desate. Y yo no creo en eso. Pero yo creo sí que Él lo desató cuando estuvo ahí. Y los libró y empezaron a caminar. El mismo que había ordenado la muerte para estos 3 jóvenes judíos ahora se convierte en un misionero de la verdad. Porque estos 3 jóvenes supieron defenderse ante el engaño de Satanás. Es hora de crisis. ¿Cuál será tu actitud ante el engaño? Ante la mentira, ante todas estas cosas. Tiene un principio y una verdad que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y esta generación que tenemos aquí en pie es la que más necesita hoy día buscar al Señor. Puesto en pie. Dios manifestó su gloria a través de ellos. 3 jóvenes. Dios puede manifestar la gloria en cada uno de ustedes. Y lo que buscamos en estos días es precisamente eso, que la gloria de Dios se manifieste. Y eso nos alegra. Yo he estado citando algo que nuestro hermano Juan Peralta es testigo, la familia me parece que estaba también. Una señorita llegó corriendo cuando estábamos visitando a su mamá y se acerca a mí. Ella vestía como viste el mundo ahora. Y me dijo, yo soy una oveja suya. Y se puso a llorar. He hecho todo lo malo. Y a mi mente vino, ¿cómo lo hago volver? ¿Cómo lo hago reaccionar? Porque no se atrevía a acercarse a la iglesia como estaba. Y me acordé de la parábola del hijo pródigo. Cuando él volvió en sí. Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él no se mudó de ropa porque no la tenía. Volvió con lo que tenía. Llegó como estaba ya. Venía tal como era. Sin embargo, el padre lo recibió así. Y dijo, este mi hijo muerto era y ha revivido. De manera que esta señorita espero que venga ya. Porque la mamá o la suegra de ella estaba en una iglesia buena en el desierto, pero ella no estaba caminando, estaba viviendo en el mundo. Nos vio a nosotros, se acercó, le hicimos confesión de fe y oramos delante de toda la gente con nuestro hermano Juan y no sé quién más estaba ahí. Hay muchos que están así. Pidamos para que vengan al Señor. Nosotros no les predicamos, nos vio con la Biblia. Al conocerla como, yo no la podía conocer como estaba, era imposible saber cómo era. Pero cuando me habló, yo dije, sí, Señor. Hay que buscar y hay que pedir. Hermano, no olvide, los jóvenes son fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido, ¿qué cosa? Al maligno. Dios mostró su gloria a través de estos 3 jóvenes y reconoció que eran hijos del Dios Altísimo. Y después la historia a conocer empieza a confesar lo que realmente aconteció ahí. Amados hermanos, ¿tiene usted ese poder en su persona? ¿Tiene esa bendición? ¿Está hablando como Dios dice a través del Espíritu de Dios? Si usted quiere pasar aquí adelante, pueden hacerlo para buscar el Señor la fuerza que necesita.